Haribol, Hare Krishna. Buenas tardes a todos. Reverencias, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Mi nombre es Keshav Prabhu y estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina, para la página de nuevo Shri Shri Radha Damodar. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar intentando hablar algo y comentar algo acerca de la vida, de las enseñanzas del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y del Señor Sri Nityananda Prabhu, porque uno no puede hablar del Señor Chaitanya y no hablar del Señor Nityananda, aunque en los pasatiempos hoy hablemos del Señor Chaitanya. En otras ocasiones hablaremos del Señor Nityananda. Entonces, bueno, oramos por la misericordia del propio Señor Chaitanya, de Srila Prabhupada, del Maestro Espiritual, para poder comentar algo que tenga importancia acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de sus devotos. Entonces vamos a cantar unos mantras auspiciosos para invocar esa presencia divina, esa energía. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshur Militam Janatas Mai Sri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Falgum Lam Gayate Girim Yatkripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Virabaho Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivija Pada Pankayadayane Prabhupada Nuvadaya Namah Shri Virabaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvara. Bueno, Hare Krishna nuevamente. Bueno, damos comienzo entonces a esta segunda parte de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tratando de comentar algunos pasatiempos, sus enseñanzas, toda la filosofía que hay detrás de estos pasatiempos, que en un sentido por ahí son un poco misteriosos, y como el propio Srila Prabhupada dijo, los pasatiempos del Señor Chaitanya son como una bolita simplemente maravillosa. Quienes conocen ese dulce, es un dulce, una bolita, una cosa redonda, hecha con leche en polvo, azúcar impalpable y manteca, básicamente. Después se le agregan muchas cosas, pero es una bolita redonda, extremadamente sabrosa, ofrecida a Krishna, prasada. Entonces, Prabhupada dice que los pasatiempos del Señor Chaitanya son como una bolita simplemente maravillosa, porque por donde uno la muerda es dulce. No es como, por ejemplo, no sé, un alfajor, que si bien es dulce, la parte de la galleta, pero lo más dulce está en el medio. En cambio, una bolita maravillosa, o una gulab jamun, también son otras preparaciones que se ofrecen a Krishna muy, muy dulces. Por donde uno lo muerda es dulce. ¿Qué quiero decir con esto? Que que los pasatiempos del Señor Chaitanya a veces podemos, en la otra emisión que hicimos en la parte anterior, hablábamos del nacimiento del Señor Chaitanya, de antes del nacimiento del Señor Chaitanya, citábamos escrituras en donde salen pasatiempos de Krishna, donde él muestra
que iba a venir como Sri Chaitanya. Después hablamos un poco de la niñez, de sus juegos, de cuando era bebé, después cuando era más... Bueno, ahora vamos a tratar de continuar, pero teniendo en cuenta esto de la bolita maravillosa, uno puede nombrar cualquier pasatiempo de cualquier edad, dependiendo de, en este caso, que me corresponde a mí hablar, de lo que uno va entendiendo en su momento, los pasatiempos que se va acordando. Y incluso el Srimad Bhagavatam, que es la obra cumbre de nuestra filosofía, es la crema de las escrituras védicas, se dice que los pasatiempos no son cronológicamente relatados por Shuta Goswami, Shukadeva Goswami, el relator original de esos pasatiempos, sino que algunos son recientes, como los pasatiempos de Krishna cuando vino a la Tierra, o pasatiempos de hace millones de años que ocurrieron incluso en otros planetas, como de Dhruva Maharaj, como los de Prahlad Maharaj, y así. Tantos pasatiempos que hay en el Srimad Bhagavatam. Bueno, entonces hay muchas escrituras que nos hablan acerca del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda, ya que se explica en las Shastras todo lo que se dice que un Vaishnava o alguien que intenta hablar acerca de Krishna, del Señor Chaitanya, tiene que respaldarlo con las escrituras. Porque, bueno, primero para que sea autorizado, después para que no sea algo también sentimental, que uno cree a lo mejor que pasó, pero no pasó. Tiene que estar registrado. Y el registro es de las Shastras, de las escrituras védicas. Las escrituras védicas son el propio Dios, las escribió el propio Dios mismo y contienen relatos acerca de él en cuanto a la parte que nosotros estudiamos de las escrituras védicas, que es la parte de la devoción amorosa a Dios, porque los Vedas, que significa conocimiento, en los Vedas está todo el conocimiento de todo lo que existe en todos los universos, de la ciencia, la política, la religión, la filosofía, la medicina, astrología, astronomía. Entonces, en nuestro caso tratamos de estudiar la parte más íntima, que es la parte que nos da mucho placer al alma y que es lo que nosotros en verdad somos. Bueno, pero no vamos a filosofar tanto, sino que, bueno, hay muchas escrituras que hablan acerca de Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu. La otra vez decíamos, nuestra escritura preferida, porque Srila Prabhupada nos la tradujo, es el Sri Chaitanya Charitamrita, que es de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Pero también hay otras, así muy autorizadas también, como el Chaitanya Bhagavat. El Chaitanya Bhagavat fue escrito por Vrindavan Das Thakur, que se explica que es como el Vyasadeva de los pasatiempos de Krishna. Vrindavan Das Thakur es el autor de los pasatiempos del Señor Chaitanya, de la escritura del Chaitanya Bhagavat, que originalmente se llamaba el Chaitanya Mangal, pero había otra escritura anterior de Lochandas Thakur que se llamaba el Chaitanya Mangal, en donde sacamos en la otra edición un pasatiempo también de Krishna en Dwarka antes que viniera, como cuando él explicaba que iba a venir como Señor Chaitanya. Bueno, y muchos más, Chaitanya Upanishad, y tantas, incluso en el Srimad Bhagavatam que mencionamos también, en el 11º canto, ahí se muestra la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu para esta era de Kali Yuga, que es una aparición en un sentido oculta, porque, y esto es muy interesante, es muy íntimo para entenderlo, para hablarlo, para entenderlo, porque es como que Dios mismo viene como su propio devoto. Eso es muy raro de poder entender. Por ejemplo, nosotros podemos intentar conocer alguna religión, algún proceso espiritualista en donde el propio Dios haya escrito libros. Y bueno, personalmente no conozco muchos, seguramente los 10 mandamientos de Moisés, bueno, pero no hay casi. En cambio, el Bhagavad Gita lo escribió el propio Krishna, o sea, es lo que habló el propio Krishna hace 5.000 años. Entonces, eso es bien confidencial, entender que Dios es una persona y que viene para proteger a sus devotos y aniquilar a los demonios, como el propio Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, pero que él venga como su propio devoto es como muy raro para entender, en un sentido. En otro sentido es la esencia del alma entender eso, porque cuando uno quiere tomar el ejemplo de algo, o para explicar algo, quien mejor nos lo puede explicar es el propio Dios. Entonces, ¿cómo es que se comporta un devoto? ¿Qué siente un devoto?
y solamente el propio Dios lo puede hacer. En este pasatiempo que narramos la otra vez, decíamos que Rukmini en Dwarka le decía a Krishna, tú lo conoces todo, y esto es el respaldo de lo que estamos hablando, ¿no? Tú lo conoces todo porque hay algo que no conoces que siente un devoto por ti, especialmente en el humor de separación, que es el humor más elevado que existe, o otro misterio más también. Bueno, pero entonces el Señor, el propio Dios, viene como su devoto para develar estos misterios. Viene por su propio libre albedrío, por su propio deseo, por su propio interés y por su propia misericordia para con todos nosotros. Y nosotros tenemos que tratar de tomar esa misericordia, y eso va a hacer que nuestra vida sea un éxito, porque nos va a desapegar de los otros apegos, que son los apegos materialistas. No es que los rechazamos, porque es lo que somos. Tenemos un cuerpo, no somos el cuerpo, pero tenemos un cuerpo, tenemos que cuidarlo. Entonces, bueno, yo quería empezar citando un mantra muy hermoso que habla de esto, y como decía recién, a medida que vayamos citando los mantras o las historias, tal vez pueda surgir algún pasatiempo cuando el señor Chaitanya era sannyas, pero vamos a tratar de continuar en la línea de cuando él era un joven. Entonces este mantra, Hare Krishna, Madre Unmada, muchas gracias por estar, reverencias, muchas gracias desde Houston, siempre nos honra con su presencia. Entonces citamos un mantra muy hermoso del Chaitanya Bhagavat, de este autor que decíamos, Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur, recién dijimos que el Sri Chaitanya Charitamrita, que fue escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, cual Prabhupada nos lo tradujo, Krishnadas Kaviraj Goswami, él escribió los pasatiempos que no escribió Vrindavan Das Thakur, este autor que vamos a citar ahora. Así de grandes son los pasatiempos del Señor, tan extensos, tan ilimitados. Incluso se dice que Ananta Yesha, que es el devoto encargado de narrar los pasatiempos del Señor, nunca ha terminado ni nunca terminará, porque son ilimitados. Esto es lo que la parte también misteriosa, pasatiempos ilimitados, pero también podemos entenderlo porque de esta manera, si nosotros podemos hablar de estos pasatiempos, eso también lo hace ilimitado, porque el ilimitado tiene que de una forma u otra llegar a nuestro alcance para continuar siendo ilimitado. Si no, habría algo que él no podría hacer. Si él no, hay mucha gente, por ejemplo, que dice, no, yo no puedo creer de que Dios sea una persona. Entonces, si Dios no pudiese ser una persona, entonces eso significa que hay algo que él no puede hacer y que nosotros podemos hacer, que es ser personas. Entonces, y obviamente, lógicamente, nosotros somos, como se explica en otras religiones, un reflejo, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso, Dios es el original. Bueno, entonces este mantra es muy hermoso y dice: Ayanulambita bujo kanakabadato sankirtanai kapitarau kamalaya takshau viswambaro duyabaro yugadharmapalo bande jagat priyakaro karuna avatar. Decía que Vrindavan Das Thakur cita este mantra, y él dice que yo todo lo que estoy citando, este autor dice, lo estoy haciendo exclusivamente por la misericordia de Sri Nityananda Prabhu, el compañero constante del señor Chaitanya, que me lo está dictando, si no yo no podría escribir esto, ¿no? Y conocemos eso, ¿no? Conocemos de que Prabhupada, él cuando escribía sus libros, él hacía que se lo leyesen después, nuevamente, lo que él había escrito, y se sorprendía de lo que él escribía, y él decía, vuelve a leerme esa parte, y se sentía en un humor muy, muy extático, porque ahí él entendía, ¿no?, de que el propio Krishna, y eso hace Krishna con todos nosotros también, hace con todo el mundo eso cuando uno lo quiere a él. O sea, claro, lo que pasa es que las experiencias de estos grandes santos son experiencias diarias, como se dice en el Srimad Bhagavatam de Uddhava, que sus experiencias con Krishna, cuando ya Krishna no estaba, eran experiencias diarias, ¿no?, constantes, 24 horas. En el caso nuestro, de personas incluso que no son devotas o incluso espiritualistas, pero que creen en Dios, siempre muchas veces hemos escuchado desde que dicen, sí, por algo fui para allá, fue Dios que me salvó, ¿no? O sea, ya están nombrando a Krishna, a Dios, de una manera u otra. El autor de Chaitanya Charitamrita me acordé ahora, muy lindo, esto de una manera u otra, ¿no? Katanjana smrite yasmin sukaran duskaram babet vismrite viparityan syat si Chaitanya namamitvan. Si uno de una u otra manera, dice Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, se recuerda del señor Chaitanya Mahaprabhu, sukaran duskaram babet.
todo lo que es muy difícil, Duskara, muy difícil, se vuelve muy fácil. Si uno de una u otra manera, eso quería decir que me surgió, ¿no? Si de una u otra manera, ¿no? Porque yo decía, bueno, por ahí hay personas que dicen, bueno, esto fue Dios que me salvó, que me ayudó. O incluso gente conocida que no es muy espiritualista, pero dicen, yo lo dejo en manos de Dios. Y a veces sabemos que eso es un poco sentimental, pero de una forma u otra están nombrando a Dios. Hare Krishna, Madre Krishangi, de Vidasi, gracias por estar. Entonces, Kaviraj Goswami dice eso, ¿no? Si de una u otra manera uno se recuerda de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esto es muy profundo también, porque si de una u otra manera, ¿qué significa? Es como cuando uno le dice a alguien, bueno, mira, hacelo como puedas, quiero que hagas esto como puedas, de una forma u otra, ¿no? No es que uno le dice estrictamente así porque no va, aunque uno sepa que tiene que ser estricto, pero uno está apoderando a la persona de muchas formas. Una de ellas es con el entusiasmo, ¿no? Sabemos que hay cosas que no van a ser así, pero lo mismo lo apoderamos. Bueno, y también Kaviraj Goswami dice, y si uno no se recuerda del Señor Chaitanya, todo lo que es muy fácil se vuelve muy difícil, lo que está haciendo este mundo material en realidad. Bueno, entonces recién decíamos que este mantra que estábamos citando del Chaitanya Bhagavat es un mantra en bengalí. Digo esto ¿por qué? Porque es muy hermoso. Ajanulam Vita Bujao, cuando termina en Au, Bujao, los brazos, ¿no? Cuando termina, o sea, nosotros en castellano, en otros idiomas como inglés, italiano, tenemos singular y plural. Pero en bengalí hay lo que se llama dual, cuando se habla de dos personas, nada más. En este caso, y todo viene de Krishna, todo viene de Dios, ¿no? En este caso, el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda. Por eso al principio decíamos, hablamos ahora un poco en esta segunda parte de los pasatiempos del Señor Chaitanya, pero son lo mismo que el Señor Nityananda, en realidad. En otras ocasiones vamos a hablar de la vida del Señor Nityananda, de cómo ayuda a sus pasatiempos al Señor Chaitanya, de cómo, bueno, ahora mismo en este mantra se habla del Señor Nityananda, ahora lo vamos a citar. Bueno, entonces, cuando es Au significa dos, ¿no? Entonces cuando este autor dice, ¿no? Ajanulam Vitabujo Kanakaba Dattau. Ajanulam Vitabujo, que escuchamos siempre desde que conocemos el movimiento, esto lo hemos escuchado, a mí me pasó desde que conocí el movimiento, que se dice que los dos brazos del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda, de ellos dos, Bujau, los brazos de ambos, en este caso, no de uno, ni de tres, ni de muchos, sino de ellos dos, le llegan más abajo que las rodillas, ¿no? Ajanulam Vitabujo, cuando estaban parados, ¿no? Kanakaba Dattau, y el color de la piel de ambos, Dattau, ¿no? Kanaka, es como el oro. Ajanulam Vitabujo Kanakaba Dattau. Sankirtana y Kapitarau. Ellos vinieron para inaugurar el movimiento de Sankirtan. El movimiento de Sankirtan es la religión de esta era. Es digamos, la religión más y lo más sorprendente. Por eso Srila Rupa Goswami compuso tantas oraciones al Señor Chaitanya cuando entendió esto. Cuando entendió que el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda vinieron a inaugurar el movimiento de Sankirtan. ¿Por qué? Porque Srila Rupa Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, que fue directamente discípulo del Señor Chaitanya, e iniciado por el propio Señor Chaitanya, e instruido 10 días seguidos, él y su hermano Sanatan Goswami, por el Señor Chaitanya, en Dasashwamedha Ghat. Entonces, él entendió, y lo mismo que decíamos al principio, ¿no? De una manera muy rara. Él lo dice, ¿no? De que tú viniste a dar amor puro por Dios. Viniste a dar este conocimiento para esta era, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque es la misericordia más grande en la era que es más caída y más degradada, ¿no? Viniste a dar este humor más elevado que hay, que no es fácil de entenderlo. Por ejemplo, que es muy difícil de entenderlo. El propio Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Manushanam sahasrashu kaschit yatatana episitanam, ¿no? Bueno, Manushinam, ¿no? En la sociedad de Manu, o sea, de los seres humanos, de miles de personas, difícilmente una se interese por la perfección, muy especialmente en Kali Yuga. Y de esas personas que se han interesado en la perfección, de miles de esas personas, muy difícilmente una me conozca, dice Krishna. ¿Qué decir del Señor Chaitanya? Por eso decíamos al principio esto, ¿no?
de que esto es bien difícil, es como un misterio, de cómo el Señor Chaitanya viene y por eso decimos que Rupa Goswami, ¿no? Dijo, Namo Maha, compuso esta oración que hasta nuestros días nosotros la recitamos. Namo Maha Vadanyaya Krishna Preyam Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratushi Namaha. Tú viniste a dar algo que nunca antes nadie, ninguna encarnación de Dios ha dado. Y el Señor Ramachandra, el Señor Krishna, Parashuram, ¿cuántas encarnaciones hay? ¿No? Son ilimitadas las encarnaciones del Señor. No es que son 1, 2, 3. Las encarnaciones de Krishna son como las olas del mar, se dice, ¿no? Si uno se pone a la orilla del mar y quiere contar la cantidad de olas, y son interminables. Así son las encarnaciones de Krishna. Sin embargo, Srila Rupa Goswami, un experto en los Vedas, en este estudio del Bhakti Vedanta, él, Srila Jiva Goswami, su sobrino, ¿no? Bueno, ellos son expertos. Entonces, Srila Rupa Goswami, él explicó eso, de que esta encarnación, más allá de esa cantidad de encarnaciones que hay, es la más magnánime y misericordiosa, ¿no? Por eso entonces, Ayanulambita Puyo, Kanakava Dattau, el color de su piel, de ellos dos, Sankirtanai Kapitarau, ellos son los padres, ¿no? Pita es el padre, el progenitor, ¿no? El antepasado. Kapitarau, ellos son los padres. Kapitarau, Kamalaya Taksho, el color de Kamalaya Taksho. Y la forma de sus ojos son como 2 pétalos del loto, ¿no? Muy extremadamente poético. ¿Por qué? ¿Por qué esta poesía tan hermosa acerca de la belleza del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda? Porque cuando uno puede ver la belleza del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda, uno ya no puede ver más el mundo material, que es lo que se dice en las Shastras, cuando una gopi que le dice a la otra, ¿no? Así que si tú quieres continuar viendo el mundo material y estar así, anhelando todo lo que uno anhela o por lo que uno se va a lamentar en el mundo material, no mires a los ojos del loto, ¿no? de Krishna, ¿no? Que está tocando su flauta, curvado en 3 partes, a orillas en el Keshigat. ¿Por qué? Porque si no, esta vida material se te va a destruir la vida material. Y nosotros, claro, si nosotros lo escuchamos así, podemos pensar algo negativo, pero es todo lo contrario. La vida material en realidad va a florecer, porque va a ser puesta al servicio de Krishna. En este caso, el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda. No es que se va a destruir o que lo vamos a perder todo. Si bien, obviamente, se explica que cuando Krishna quiere mucho a un devoto, lo pone en una situación, si el devoto no aprendió, para que aprenda. Pero eso es pasajero, nada más. Eso es pasajero, bueno, pasajero dependiendo de nuestro deseo de obtenerlo a Krishna. Pero, entonces si uno mira la belleza del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda, no tiene por qué ya ver nunca más ninguna otra belleza que es efímera. Porque la belleza del mundo material, por más hermoso que sea algo, no estamos hablando solamente de belleza en cuanto a la parte física, puede ser la belleza en cuanto a un relacionamiento. Uno tiene a lo mejor un amigo o una persona, supongamos, que nos salva de algo o salva a nuestro hijo de la muerte. Esa es una gran belleza, una entrega así, uno no lo olvida nunca más. Pero se tiene que terminar cuando se termine el cuerpo, cuando se termine esa relación. Y pasan 100, 200, 300, 400 años y vaya a saber qué pasa con nosotros. Pero esta belleza, la belleza espiritual, nunca se va porque se mete en el corazón. En los pasatiempos, cuando el señor Kapila Muni le explica a su madre, Devahuti, acerca de los pasatiempos de Krishna, no vamos a citar todo el mantra, que es extremadamente hermoso, pero él le dice que los pasatiempos de Krishna entran por el oído y se van al corazón. No es como en el mundo material, hablando de esta belleza efímera, que entra por un oído y ¿qué pasa? Las cosas malas o las buenas. Cuando a uno le pelean o le discuten, la pareja, los hijos, los amigos, los clientes, ¿no? Y le pelean y uno que dice, mira, me entró por acá y me salió por acá, ¿verdad? Bueno, así es la vida material, porque las cosas lindas también entran por acá y se van por acá, aunque uno no quiera, porque el tiempo las va a sacar, aunque uno no quiera que se vayan. Entonces, en cambio, la belleza espiritual entra por acá y se va al corazón. Esto me hace acordar también un pasatiempo de Prabhupada con sus discípulos. Prabhupada estaba caminando por una playa, no me acuerdo si la playa Yuhu o dónde, y entonces, estaban caminando, cantando yapa y Prabhupada hablando también, enseñando. Y entonces de pronto estaba el mar y estaba saliendo el sol. Y claro, los devotos cuando estaban, hay que imaginar simplemente esa situación de estar con Prabhupada,
es como inimaginable, ¿no? Estar con Prabhupada y que está saliendo el sol, ¿no? Ya el sol ya había salido hace rato, era Prabhupada, ¿no? Así como se dice que el sol sale por oriente, así mismo el sol, Srila Prabhupada, vino de oriente, ¿no? Así sí, Chaitanya Mahaprabhu también, y después inundó todo el mundo, después es todo lo mismo, ¿no? Porque donde sea hay pasatiempos del Señor Chaitanya, donde el Señor Nityananda le dice, donde tú vayas es Vrindavan. El Señor Chaitanya quería ir a Vrindavan, y Nityananda lo llevó para Shantipur, donde vivía Advaita Acharya. Y el Señor Chaitanya se enojó, le dijo, me mentiste, me dijiste que por acá era Vrindavan, porque le dijo a unos niños pastores, el Señor Nityananda, si por acá viene un sannyas, después que el Señor Chaitanya tomó sannyas, recién dijimos y nos salteamos, y bueno, para este pasatiempo, ustedes díganle que es por allá el camino a Vrindavan. Entonces él, como el Señor Chaitanya estaba siempre en éxtasis de amor y separación por Dios, ese es otro misterio también, entonces ocurrió que le dijo el Señor Chaitanya, me engañaste, y el Señor Nityananda le dijo, Nityananda Prabhu dijo, no te engañé, mi Señor, porque donde tú vayas es Vrindavan. Y ese es el punto, ¿no? Donde está el conocimiento de Krishna, la conciencia de Krishna, eso es donde la salida del sol, ¿no? Bueno, entonces los devotos veían que salía el sol y le dijeron a Prabhupada, si la Prabhupada, mire qué bonito el amanecer, mire cómo está saliendo el sol, mire esa belleza. Entonces Prabhupada le dijo esto en relación con o sea, yo lo tomo en relación con este mantra que estábamos citando, ¿no? Del Kamalaya Taksho, que la forma y los ojos del Señor Chaitanya y Señor Nityananda, de ellos dos, son como los pétalos de un loto. Entonces le dice Prabhupada, sí, muy bonito, de verdad que es muy bonito, pero nosotros debemos poner más atención en la bella persona que creó esa belleza, ¿no? Y esta es la bella persona, el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda. Esto me hace acordar también, otra vez lo he citado, que hace muchos años yo había escuchado una canción de un poeta, un cantante argentino de folclore, que tenía una poesía muy dulce, ¿no? Y había una canción que decía con respecto a esto, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cómo es que era la canción? Él decía, todo es fiesta para mí, después de la lluvia contemplar el color del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. O sea, este cantante decía esto, ¿no? Estaba la lluvia, que la lluvia ¿qué genera? Genera prosperidad, ¿verdad? Ahora en Kali Yuga, bueno, genera desastres también. Pero en los tiempos védicos la lluvia estaba prohibido, en los tiempos védicos, por ejemplo, que lloviera de día. Uno está acostumbrado, uno no se pone a pensar estas cosas ahora. Pero si no llueve de día no hay problema, y si llueve de noche está perfecto, porque así todos los ríos se nutren, también las plantas, los vegetales. Bueno, entonces este autor decía, ¿no? Cuando todo es fiesta para mí, después de la lluvia contemplar, ¿no? Porque pasó la lluvia. El color del horizonte, como todos conocemos, después que pasa la lluvia y se van las nubes, que todavía hay un sol que está entrando así rojo, con todo que ha llovido, ¿no? Y también la gente de campo está muy contenta porque sus cultivos, ¿no? Se van a nutrir. Entonces este autor dice, todo es fiesta para mí, es como una fiesta, después de la lluvia contemplar el color del horizonte, o sea, contemplar el color del horizonte. Y él dice, ¿qué pintor podrá pintar eso? Y es lo que está diciendo Prabhupada acá. Krishna, o sea, el pintor puede pintarlo, obviamente, pero el original es Krishna. Entonces, ¿de dónde viene la belleza original? Por eso viene este mantra, Kamalaya Taksho, ¿no? Tiene los ojos como pétalos del loto. El mantra sigue, Viswambaro Duyavaro Yuga Dharma Palo. Viswambaro, y esta es la parte que yo decía que en este mantra, ¿por qué dice Viswambaro? Porque hace referencia a Viswambara. Entonces, Vishwambara es un nombre que le dieron al señor Chaitanya cuando era niño. Le dieron el nombre de Vishwambara y el nombre de Nimai. Nimai lo dijimos la otra vez, ¿no? Porque nació bajo un árbol de Nim y también por su protección. Porque el árbol de Nim genera protección contra fantasmas, también es antiséptico, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, Vishwambara, ese nombre, significa el que mantiene el mundo, el que sostiene el mundo, el que cuida el mundo, ¿no? Entonces, Viswambaro Duyavaro, ¿no? Duyavaro significa los mejores de todos los brahmanas. Ustedes dos son Viswambaro, pero ¿por qué dice Viswambara? Se dice que acá hay un misterio en este mantra, Viswambara, porque Viswambara
es el señor Chaitanya. Pero ¿por qué le dice Viswambaro? O sea, ustedes dos. ¿Por qué? Porque el señor Chaitanya tenía un hermano que se llamaba Viswarupa. Pero este Viswarupa, que era hermano del señor Chaitanya, y que hay muchos pasatiempos también, con Madre Sachi. Bueno, Viswarupa, por ejemplo, era hermano del señor Chaitanya, un hermano mayor. Ya en la otra ocasión citamos que Nimai era un niñito y le comía la comida a un brahmana que llegó a la casa de Jagannath Mishra, el papá del señor Chaitanya, y Viswarupa, el hermano del señor Chaitanya, lo sacaba, ¿no? Bueno, el tema es que Viswambara es el hermano del señor Chaitanya, perdón, Viswarupa. Pero cuando Viswarupa abandona el cuerpo, se muere, fallece, se dice que él se fundió en el cuerpo del señor Nityananda. Y ahí se mostró de que el señor Nityananda es el hermano, en realidad, del señor Chaitanya, así como Krishna Balaram, ¿no? Entonces, por eso, cuando dice Viswambaro, hace referencia al señor Chaitanya y al señor Nityananda. Porque Viswarupa, que es el hermano en los pasatiempos de Nimai, él en realidad es el señor Nityananda. Yuga Dharma Palo, ¿no? O sea, Viswambaro, Duyavaro son los mejores de todos los brahmanas, ¿no? Viswambaro, Duyavaro son la joya cimera de todos los brahmanas, se dice, ¿no? Las personas que muestran este conocimiento son los brahmanas. Pero ¿quién es el mejor brahmana? El propio Dios. Por eso se dice, y recién decíamos que el autor del Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, él decía, a mí me lo está dictando el señor Nityananda. Y esta es la prueba, ¿no? Para poder entregar el Harinam, el Yuga Dharma, ¿no? Y Harinam Sankirtan en esta área de Kali, tienen que ser el mejor de todos los brahmanas, ¿no? Viswambaro, Duyavaro, Yuga Dharma, Palo, vinieron a Inavara Dharma, Bande, Jagat Priyo, Karuna, Avataro. Y por eso ustedes dos son queridos por todos. Porque son la encarnación Karuna Avatar, la encarnación de Krishna más misericordiosa. Lo mismo que decíamos recién que decía Rupa Goswami. Bueno, entonces este mantra es muy hermoso y entonces vamos a pasar a algún pasatiempo continuando, que decíamos que el señor Nimai, el señor Chaitanya, cuando era joven, él tenía su escuela. Como era el mejor de todos los brahmanas, como decíamos recién, él tenía escuela y tenía sus seguidores, tenía alumnos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó una vez? Él le enseñaba, esto lo citamos la otra vez también, que él a sus alumnos le enseñaba siempre los nombres de Krishna. Y siempre con Krishna, siempre con Krishna. Bueno, sus alumnos se quejaban, el maestro del señor Nimai era Gangadas Pandit, se fueron a quejar con él. Bueno, todo ese pasatiempo lo contamos. Pero pasó una vez, y esto es una cosa muy, muy bonita y muy hermosa, que nos puede servir mucho también a nosotros en nuestra vida diaria. No sé si tenemos fe, porque siempre, todo el tiempo, Srila Krishnadas Kavira Goswami, en todos los capítulos, él dice que quien lea con fe estos pasatiempos, quien los escuche con fe, en que de verdad es así, va a obtener amor puro por el señor Chaitanya, ¿no? Y bueno, eso claro es algo demasiado más difícil de obtener también, es bien difícil de obtener. Krishna, ¿cómo es el mantra? Krishna Bhakti Rasa Vapitamati, ¿no? Obtener el gusto por el Krishna Bhakti Rasa, ¿no? Es muy difícil de obtener, ni siquiera se obtiene en muchos millones de vidas haciendo actividades piadosas, ¿no? Entonces, pero se puede hacer, Tatra Laulian, dice el mantra, ¿no? Tatra Laulian Api Mulyan Ekalam. Se puede lograr con un intenso deseo. Y si eso está en venta en algún lugar, hay que comprarlo, sin duda alguna. Bueno, entonces, una vez había un Digvijay. Un Digvijay es un conquistador, un brahmana, un poderoso sabio, que era un pandit, un gran pandit, que era medio impersonalista, se llamaba Keshava Kashmir. Entonces él viajaba por toda la India desafiando a otros pandits en lógicas, en sánscrito, en filosofía, y les ganaba a todos, porque era un Digvijay, o sea, conquistaba a otros conquistadores. Perdón que voy a verlo ahora. Él conquistaba a otros conquistadores. Y entonces llegó a retar a todos los pandits de Navadvip, ¿no? Y claro, estaban todos con mucho miedo, porque nadie le había ganado nunca. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pudiese
Porque claro, en ese tiempo estaba muy de moda tener seguidores y tenía que uno mostrar que era un gran filósofo. Y Nimai Pandit parecía un loquito que cantaba, ¿no? Que cantaba el santo nombre, lo que no era común tanto en ese tiempo porque había mucha filosofía impersonalista, Mayavadi, y conocemos después, Madhya Lila, tantos pasatiempos, ¿no? Bueno, el tema es que los pandits de Navadvip dijeron, bueno, conocemos a este Nimai que sabe bastante, ¿no? Sin saber quién era Nimai. Dijeron, ¿por qué no lo mandamos a él a que discuta, que debata con este Keshava Kashmir? Si entonces, como una táctica, ¿no? Si Keshava Kashmir lo derrota, no pasa nada porque Nimai es un joven. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero si Nimai, por esas cosas que muy difícil pueda derrotar a este gran sabio, este pandit, quedamos bien todos, ¿no? Entonces, bueno, Nimai aceptó, dijo, claro, ¿qué problema hay? ¿No? Él tenía fe en Krishna, así que sabía que, como recién decíamos, que a los grandes sabios, los grandes santos, Krishna en su corazón le está dictando, ¿no? Entonces, Nimai pensaba igual, ¿no? Bueno, entonces ocurrió de que, bueno, se juntaron para este debate, y entonces Nimai le dijo a Keshava Kashmir, usted podría componer unos versos en glorificación al río Ganges. Y Keshava Kashmiri, así sin ningún titubeo, sin dudarlo, compuso 100 versos, ahí nomás, así como, bueno, eso me hace acordar, salvando la distancia, y es una comparación media, no sé, media rara, pero bueno, me vino a la mente los raperos esos que hacen batallas, porque yo me recuerdo que mis hijos me mostraban, o los payadores argentinos, también lo mismo, que le dan un tema y empiezan a componer poesía, ¿no? Y yo decía, wow, no se equivocaban nunca. Y los payadores un poco más lerdos, pero los raperos eran jovencitos y tenían sus batallas, y a mí me daba como miedo, como ansiedad, porque digo, ya se equivoca, y era raro, y alguno hablaba rápido, bla, bla, bla. ¿Cómo hacen? ¿No? Bueno, eso me hizo acordar, ¿no? Además que obviamente no hablaban de Krishna, no hablaban de Señor Goranga. Pero bueno, Keshava Kashmir hizo eso, compuso 100 versos en glorificación al río Ganges. Y claro, todos quedaron así. Todos quedaron como, ya está, ganó. Por algo es un gran pandit. Entonces Nimai, muy tranquilo, dijo, muy bueno. Su poesía está muy buena, de verdad. Pero te tengo que hacer una corrección. Le tengo que hacer una corrección. En el verso tal, de la línea tal, hiciste una pequeña redundancia cuando hablaste del señor Shiva y de Uma, su esposa, con los nombres, ¿no? Entonces, eso no tendrías que haberlo dicho. Y le empezó a explicar, tu composición tiene tantas partes, tantos verbos, ¿no? Tantos ornamentos. Y este pandit quedó sorprendido, quedó helado, y se puso a pensar para él, ¿qué pasó? ¿Quién es este muchacho? Y entonces, claro, obviamente todos se dieron cuenta de que el pandit quedó asustadísimo y le dijo a Nimai, ¿qué le parece? ¿Qué te parece si mañana continuamos nuestro debate? Sí, dijo Nimai, no hay ningún problema. Y claro, los estudiantes de Nimai todos se querían reír porque puso en ridículo, el sabio nunca le había pasado esto y quedó así totalmente atónito y sorprendido porque este joven lo había derrotado, y entonces él pensó, ¿cómo es posible de que haya pasado esto? ¿Quién es esta gran personalidad que memorizó? Yo los dije de memoria, no es que estaba escrito en ningún lado, lo compuse recién. Y entonces cuando él se fue a su casa, que se quedaron a encontrar al otro día, se quedó muy, muy triste, y él tenía tanta capacidad en su conocimiento de componer así, poesía selecta, y tanta filosofía avanzada, porque tenía las bendiciones de Sarasvati, la diosa del conocimiento y la erudición. Entonces él tenía su deidad y él siempre le ofrecía puya y la tenía en su corazón. Y le fue a reclamar a la diosa, llorando estaba el pandit, llorando, ¿no? Es un signo, ¿no? También una muestra de que por más avanzado que nosotros seamos en conocimiento,
Si no tenemos humildad no sirve absolutamente de nada. En un sentido, obviamente, que siempre es beneficioso. Esto me hace acordar del pasatiempo de Krishna cuando era niñito y de las esposas de los brahmanas que realizaban sacrificios. ¿Qué pasó en ese momento? Pasó que Krishna y Balaram estaban en el bosque y haciendo sus pasatiempos, sus travesuras, cuidando a las vacas, y los pastorcitos dijeron: tenemos hambre, Krishna, tú tienes que darnos de comer. Y Krishna dijo: bueno, no tengo nada, pero más allá hay unos brahmanas muy avanzados también, así como este Keshava Kashmiri, eso me vino a la cabeza. ¿Por qué no van y le piden a ellos, que seguramente, díganle que van de parte de Krishna y Balaram? Y ahí ya, yo creo que ya ellos sin ningún problema les van a facilitar todo lo que piden. Y estos niños fueron, y los brahmanas estaban Om Swaha Om, cantando esos mantras, ¿no? Y los niños le dijeron: venimos de parte de Krishna y Balaram, que están acá cerquita, ¿no? Imagínense que a nosotros nos digan: Krishna está acá a la vuelta. Bueno, Krishna está, obviamente que sí, pero Krishna, ¿no? Y estos eran tan engreídos, estos brahmanas, que ni siquiera los escucharon. No es que dijeron: bueno, sí, qué sé. No los escucharon. Y volvieron muy, muy tristes los pastorcitos, los gopas. Bueno, volvieron y le dijeron a Krishna. Y Krishna se empezó a reír y les dijo: bueno, miren, si ustedes van a mendigar, no tienen que ponerse mal, porque lo que ocurre cuando uno mendiga es que a veces le van a dar y a veces no le van a dar. Uno está mendigando, ¿no? Pero vayan más allá, que están las esposas de los brahmanas, y a lo mejor ellas le dan. Y cuando ellos le dijeron a ellas, a las esposas de los brahmanas, de que Krishna y Balaram estaban ahí, que tenían hambre, ellas dejaron todo lo que estaban haciendo, ¿no? No tenían ningún tipo de conocimiento, no tenían ninguna buenos modales, así como fueron sobrecogidas de amor, sabiendo que Krishna y Balaram estaban ahí y que ellos querían servirlos, así que empezaron a cocinar preparaciones y se las llevaron a Krishna y Balaram, ¿no? Y claro, después los brahmanas se partían la cabeza contra la pared, ¿no? Porque ahí entendieron también por la misericordia de sus esposas, ¿no? Por el poder de la misericordia, de que cómo es posible que nosotros, ¿de qué nos sirve toda nuestra austeridad? Decían ellos. Todo surgió esto, ¿no? Que yo decía que Keshava Kashmiri estaba diciendo lo mismo, ¿no? Yo te he adorado por años y siempre me iba todo bien, y ahora, ¿qué pasó ahora, no? Le decía a Sarasvati, ¿no? Y bueno, y se fue a dormir, así con los ojos llorosos, así de tanto llorar, ¿no? Por ese apego, ¿no? El apego de haber perdido su primer debate, ¿no? Y entonces, bueno, en sueños la diosa se le apareció, la diosa Sarasvati se le apareció y le dijo: Keshava Kashmiri, ¿tú sabes por quién fuiste derrotado hoy? Fuiste derrotado, o sea, ¿por qué me reclamas?, le dice ella. Si yo hoy tuviste realmente el fruto completo de todas mis bendiciones, porque fuiste derrotado por el Señor de Vaikunta, por mi amo y mi Señor. Entonces siéntete de lo más feliz y afortunado porque fuiste derrotado por Él, ¿no? Entonces a veces en los pasatiempos de Krishna es derrotado por sus amigos. Y es lo mismo, es absoluto. Entonces el devoto en ese humor, en los pasatiempos con Krishna, con el Señor Chaitanya, es lo mismo de ser derrotado, como en este caso que Keshava Kashmir fue derrotado, ¿no? Para que la diosa Sarasvati pudiese darle ahí el bien máximo, el fruto de todo lo que ella le había otorgado, ¿no? ¿Y cuál es el fruto? Bueno, la humildad, porque todo el conocimiento que pudiese haber tenido, ¿de qué servía si uno no es humilde, ¿no? Es como mismo Prabhupada explica en el Bhagavad Gita. Todo el conocimiento de los científicos modernos se está usando, si bien obviamente que lo usan para curar a las personas, que está bien, eso está muy bien, pero la otra parte está siendo usada para las armas nucleares, para matar a las personas. Entonces, ¿de qué sirve sin la humildad? Por eso ese es el tema. Si no tenemos humildad, ¿de qué sirve ese conocimiento? ¿Por qué? Porque en esta ciencia espiritual que nosotros seguimos, se nos dice que esta, o sea, la mente, como se dice, es la loca de la casa, ¿no? Y Arjuna se lo dice a Krishna, ¿no? Chanchalan hi manaha Krishna, paramati balavadritan, tasyaham nigrahan manye vayor iba suduskaram.
La mente es inquieta, turbulenta, inestable, muy fuerte. Y yo creo, le dice Arjuna a Krishna, que controlarlo, dominarlo es más difícil que parar el viento. Entonces tenemos que imaginar esa mente descontrolada, pero con todo el conocimiento para hacer las armas nucleares. Entonces, por eso la humildad es primero, ¿no? Y por eso Krishna lo explicó con las esposas de los brahmanas, con los vaqueritos, con las gopis, las devotas más avanzadas de Krishna, lo más exceso que hay, no conocían nada. Eso es lo que dicen las Shastras, ¿no? Por otro lado, que dice la Shastra, que una persona que canta el santo nombre es como que, y que hace servicio devocional a Krishna, puro, es como que se bañó en todos los lagos sagrados, se conoce todas las escrituras, ¿no? Eso significa humildad, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, como sigue el pasatiempo, que la diosa Sarasvati le dijo a aquella Kashmir, mira, por favor, ve mañana, porque fuiste derrotado por el señor de Vaikunta, tírate a sus pies. Y entonces al otro día, como quedaron en encontrarse, fue y se tiró a los pies llorando, y ahí él se convirtió, ¿no? Porque también está la parte de que alguien puede no convertirse, ¿no? Alguien puede rebelarse y decir, no, yo soy Dios. Estamos todos acá, básicamente por eso estamos tratando de sacar esa rebelión que tenemos, ¿no? ¿Y cómo la podemos sacar, esa rebelión, en este mundo? Aceptando lo que Krishna nos da, de una forma u otra. Como recién decíamos, ¿no? Al principio, que a mí me encantó, Katanya Smriti Yasmin, que dice Srila Krishna Kavira Goswami, ¿no? Si de una forma u otra, ¿no? Recordamos al Señor Chaitanya, si de una forma u otra es lo mismo decir, si de una forma u otra aceptamos las instrucciones del Señor Chaitanya, ¿cuáles son las instrucciones del Señor Chaitanya? ¿No? Trinada Pisunichena, Tarora Pisajishuna, Amanina Manadena, Kirtania Sadahari, ¿no? Ellos vinieron a inaugurar el movimiento de Sankirtan, pero ese movimiento de Sankirtan, o sea, el canto de los santos nombres del Señor, el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, tiene una calidad para ser cantado. Y hay un manual de instrucciones que es el Shikshastaka. Trinada, Pisunichena, Tarora, Pisajishuna, como dijimos, ¿no? Que ese es un verso de los 8 versos que dejó el Señor Chaitanya, en donde para poder sentir el Mahamantra y entender que eres Krishna, que no hay diferencia con este Mahamantra, es que uno debe volverse más humilde que la hojarasca de la calle, más tolerante que un árbol y estar totalmente dispuesto a dar pleno respeto a los demás. Entonces, por eso recién decíamos, ¿de qué sirve todo el conocimiento si no tenemos esa cualificación? A ver, voy a ver la hora, porque, bueno, ya para ir terminando, hay muchas cosas más que quería decir, pero me acordé de otro pasatiempo hermoso, y como vuelvo a escudarme de lo que dije al principio de la bolita maravillosa, de que los pasatiempos de Señor Chaitanya son como una bolita dulce que no importa por donde uno la muerda. Esto me recordé de un pasatiempo, ¿por qué? Porque Señor Chaitanya, él no reveló que era Krishna, sino hasta que no reveló que era un devoto, o sea, que era Krishna como devoto, porque también, como decíamos recién, esto es mucho más íntimo también. ¿Qué es lo que se dice cuando se habla de que un devoto puro lo puede entender otro devoto puro? Bueno, para poder entender al Señor Chaitanya, uno tiene que seguir los pasos del Señor Chaitanya, como decíamos recién, humildad, tolerancia, paciencia. Entonces, para poder entender esto, el propio Señor lo tiene que revelar también. Y el Señor Chaitanya lo reveló, que es lo que vamos a hablar en otras ocasiones. El Señor Chaitanya pasaba en lamentación horas, muchas horas del día, por amor en separación de Krishna. Y eso es bien difícil de entender. Pero alguna vez nos ha pasado materialmente, en la separación con nuestros seres queridos, y espiritualmente también nos ha pasado, porque son gotas de néctar que salpican, así como hay una cascada, se dice, una cascada que cae el agua en una roca, y el agua cae ahí, es el punto central. Pero también salpica, y si hay, supongamos, una brisa o un viento, si uno está un poco lejos, pero lo tocan las gotitas. Entonces, por estar en este movimiento de Sankirtan y no estar perfectamente situados en nuestra situación como practicantes, tal vez, o con ese lowlian que decíamos recién, ese deseo intenso, tal vez nosotros tenemos un deseo, pero no es intenso, porque el deseo que tenemos es mezclado, porque lo que ocurre por lo general es de que nosotros tenemos miedo de que Krishna nos quite algo que nos guste en el mundo material. Y se explica, hay muchos ejemplos hermosos que se dan de que Krishna nunca nos quita nada. Si nosotros no queremos, Él no se mete en nuestro libre albedrío, pero lo va a purificar. Entonces, bueno,
ese deseo intenso va a ir creciendo en la medida en que nosotros vayamos alejándonos del otro deseo. Y a veces nosotros no podemos hacerlo, y ahí sí Krishna se mete y nos lo hace, pero es lo mejor que nos puede pasar. Puede doler, como cuando uno tiene una enfermedad y tiene que operarlo y todo el trámite de operación y lo que sea, es horrible, pero después uno se cura. Entonces lo mismo pasa, uno tiene que entender eso y rendirse plenamente a Krishna. En ese sentido, por lo menos teóricamente, ¿no? Después prácticamente se encarga él. Bueno, entonces el otro pasatiempo que quiero narrar, si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta o dejarla, o si lo ven después y quieren hacer una pregunta, también después la contestamos. El otro pasatiempo, porque estaba haciendo esta introducción de que el señor Chaitanya, después en un momento él en la casa de Srivas Thakur, él reveló que era el propio Krishna, ¿no? Él reveló que era un devoto de Krishna y reveló que era el propio Krishna también. Entonces, bueno, el pasatiempo que me recordé muy hermoso es de que en una de esas pocas veces que el señor Chaitanya reveló que él era Krishna mismo, es que estoy dudando porque hay varios hermosos. Bueno, vamos con el que quería primero decir. El señor Chaitanya todos los días pasaba en Navadvip por una calle y había un vendedor de plátanos, no de bananas, plátanos, sino que de un vendedor de bananas, que él vendía bananas, ¿no? Y bueno, vender bananas en ese lugar donde había bananas por todos lados es medio raro, ¿no? Pero bueno, él vivía con eso, era un brahmana muy avanzado, muy pobre y ganaba muy poquito porque era muy barato y mucha gente tenía en su casa, ¿no? Es más o menos como aquí en Mendoza, que hay uvas en casi todas las casas y bueno, ¿no? Aún así, bueno, venden uvas en las verdulerías, pero la gente por lo general tiene en su casa. Entonces, el señor Chaitanya, el señor Goranga, él pasaba y lo veía este vendedor, ¿no? Y era atraído porque veía que era un buen devoto, el servicio de devoción atrae al propio Dios. El señor Chaitanya, él iba a la casa de sus devotos y les llevaba agua del Ganges en jarrones, les lavaba la ropa a la fuerza porque quería hacer servicio, ¿no? Es como cuando vemos un devoto que quiere hacer, que está ahí muy, ¿no? Muy eufórico por servir, ¿no? Yo recuerdo mi maestro espiritual decía, ¿cuál es la cualidad principal de un devoto? Entonces uno dice, son un montón de cualidades, esta, la otra, como decíamos, ser tolerante, paciente, humilde, ¿no? Y él decía, la cualidad principal de un devoto es el servicio, que está dispuesto a servir, ¿no? Bueno, entonces eso atraía al señor Chaitanya, porque sabía que era una gran personalidad, y pasaba y le decía, este devoto se llamaba Kolavecha Sridhar, le decía, ¿cuánto cuestan las bananas? Y él le decía, bueno, las bananas cuestan 5 rupias. Y el señor Chaitanya decía, 5 rupias, no, pero eso es muy caro, bájame el precio. Bueno, 4 rupias, no, sigue siendo muy caro, regateaba el señor Chaitanya el precio, ¿no? Y el señor Chaitanya le dice, te hago una pregunta, ¿de dónde sacas tú las bananas? Y las saco de un baldío, un terreno que más por allá, que no es de nadie. O sea que no son tuyas las bananas, ¿no? O sea que se las robas a Krishna, porque él es el original, el dueño de todo, ¿no? Entonces con la Beta Sidar con las manos juntas le explicaba, mi señor, yo estoy todo el día haciendo servicio devocional, trato de ser buena gente, y así, ¿no? Bueno, está bien, déjamela en 2 rupias. Y se le compraba las bananas, ¿sí? Y al otro día pasaba y lo mismo, todos los días lo mismo. ¿Cuánto cuestan las bananas? Y cuestan 5 rupias. No, pero es muy caro, le regateaba el precio, y así le bajaba el precio. Entonces un día, el señor Chaitanya en este Mahaprakash, porque una vez en la calle Srivas Thakur, la primera vez que reveló que él era Krishna fue Mahaprakash, un evento que se llamaba así, que fueron 72 horas en donde él reveló que era Krishna. Pero en otra ocasión, él, reveló, ¿no?, cuáles eran sus asociados. Cuando el señor Chaitanya viene con sus asociados del mundo espiritual, ¿no?, como cuando viene Krishna. Y entonces él dijo, acá falta uno de mis asociados eternos. Y todos dijeron, qué raro, ¿no? ¿Quién será ese? Y el señor Chaitanya les dijo, está allá en tal calle vendiendo bananas. Y todos quedaron sorprendidos y muy contentos, ¿no? Porque cuando uno, por el contrario lo que nos pasa en este mundo material, de que a veces uno ve que un devoto avanza y no le gusta, no nos gusta, nos pone envidiosos por ahí, ¿no? En este caso no, como es el mundo trascendental, los asociados de señor Chaitanya, Navadvip Dham, ¿no? No hay diferencia, ¿no? Maya, pues no hay diferencia
del Navadvip Dham original, ¿no? Entonces, las personas que venían con el señor Chaitanya vienen con su ejército, ¿no? de devotos. Bueno, entonces le dijeron, vayan a traerlo a Kolavecha Siddhar. Y Kolavecha Siddhar estaba vendiendo sus bananas ahí, muy humildemente, y aparecieron los devotos asociados al señor Chaitanya y le dijeron, ¿no? Y él, claro, se desmayó y lo llevaron hacia Aupa, alzado, ¿no? Levantándolo. Bueno, ante el señor Chaitanya, ahí él volvió en sí y no podía caer, ¿no?, en su asombro, y entonces él le dijo, el señor Chaitanya le dijo, mira, tú eres tan bueno, me has servido todo este tiempo como vendedor de banana, ¿no? Eres mi asociado eterno en el mundo espiritual, así que yo quiero darte lo que ocurre siempre en los pasatiempos de Krishna, ¿no? Con Dhruva Maharaj, ¿no?, que se le apareció el señor Vishnu, o con Prahlad Maharaj, que se le apareció el señor Nrsimhadev, ¿no? Entonces el señor Chaitanya le dijo, mi querido devoto, yo quiero darte una bendición. Yo no quiero nada, le dice Kolavecha Siddhar, pero algo tienes que pedirme, yo soy la suprema personalidad de Dios, tienes que pedirme algo. Y aunque se dice en el néctar de la instrucción que el intercambio amoroso entre los devotos es de dar regalos y aceptar regalos, este devoto era tan humilde que no podía aceptarlo. Y mi Señor, es un ejemplo, ¿no?, que uno tiene que forzarse a aceptar algo. En el mundo material queremos que nos den algo, pero un devoto es tan humilde que no quiere aceptar nada, no quiere molestar a nadie, y tiene que forzarse para aceptarlo. Y este devoto no podía esforzarse y dijo, bueno, no quiero pedirte nada. Entonces el señor Gorasundar dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ya que tú no quieres aceptar, yo te voy a ofrecer. Bueno, puedo darte esta aldea para ti solo. No, mi señor, yo no quiero, yo estoy feliz, ¿no? Me hace acordar a Sudam Brahmana, Sudam Vipra, ese devoto también asociado al señor Krishna, ¿no? Bueno, que no quería nada, era muy pobre. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dijo, bueno, está bien, a ver, te voy a dar todo este país para ti solo. No, mi señor, no quiero nada, la verdad que no quiero nada, solamente quiero servirte. Vivir humilde, pacífico. Bueno, está bien, entonces te voy a dar todo este planeta entero para ti, ¿no? Ahí todo el tiempo, a nosotros nos dicen, no sé, te voy a dar, no sé, $1000, ahí nomás lo aceptamos, no es que decimos, esperamos a que suba la apuesta, ¿no? Hasta que finalmente le dijo, bueno, mira, te voy a dar todo el universo para ti, todo, y ya está, cerramos trato. Y entonces Kolavecha Siddhar dijo, no quiero nada. Ok, entonces el señor Chaitanya dijo, está bien, si no quieres nada, no te doy nada. Entonces, bueno, el pasatiempo termina en que Kolavecha Siddhar le dijo, bueno, mi señor, está bien, voy a aceptar algo. Ah, qué bueno, por fin, dijo el señor Chaitanya. ¿Qué es lo que quieres? Yo lo que quiero es que tú eternamente tú pases por esa calle y me digas, ¿cuánto cuestan las bananas, los plátanos? Y yo te diga 5 rupias. Y tú me digas, no, pero es muy caro. Y yo te diga, bueno, te las dejo en 3. Y que eso ocurra eternamente. Así que bueno, este es un ejemplo demasiado hermoso de dónde está la felicidad real, ¿no? ¿Dónde está la felicidad real, ¿no? Tanto del devoto como del propio Dios, Krishna, ¿no? Es un intercambio amoroso, es un Anandam Buddhi Vardhanam, como dice Sri Chaitanya Mahaprabhu también en su Shikshastaka, es un océano de incremento de amor y devoción. Y obviamente que en este mundo material no estamos muy bien porque las modalidades nos cubren todo el tiempo, pelean con nosotros, con nuestra mente, pero debemos ser pacíficos, pacientes, nada más, y orarle al Señor Chaitanya, al Señor Nityananda a través del canto del Santo Nombre, porque esa es la mejor manera de asociarnos directamente con Krishna y de estar protegidos por esta energía espiritual. Esto no nos lo tiene que hacer creer nadie, tenemos que nosotros ponerlo en práctica y esa es la prueba, ¿no? Así que bueno, dejamos acá, veo que no hay comentarios, preguntas. Ahí estamos justo en 1 hora. Bueno, muchas gracias. Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvaram, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai, Parama Karuna Shishigor Nitai Ki Jai, Gaura Premanande, Haribol, Hare Krishna. Muchas gracias.